Saludos y bendiciones a todos mis amigos y mis hermanos que me están viendo. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. ¿Qué te parece si te pones cómodo y disfrutamos por un momento la palabra de nuestro Dios? Así que vamos a comenzar con una pequeña meditación en unos segunditos. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano que me estás viendo. Quiero decirte que lo único que va a cambiar al ser humano es la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar meditando en un texto muy trillado, muy conocido, el cual es muy reconocido por todos los círculos académicos y en todas las denominaciones cristianas. Y es acerca de la historia de un hombre que se llamó Nicodemo. Y para comenzar, vamos a ver lo que nos dice la Escritura aquí, esta palabra. Nos dice la Escritura en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que había un hombre, esa era una persona, un hombre de los fariseos, y según nos dice que este hombre se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Nos da a decir la Escritura que no era cualquier hombre, era una de las personas más importantes, una persona influyente, lo que podríamos decir hoy en día en nuestro lenguaje actual, un influencer, era un académico, era un doctor, no era cualquier persona de fariseos. Fariseo era un grupo religioso muy dedicado, muy celoso en cuanto a la ley de Moisés. Pero nos sigue relatando el verso 2 que este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche, ¿por qué? Porque no pudo venir de día. ¿Por qué no pudo venir de día? ¿Por qué será que no vino en la mañana? Vino de noche. Obviamente viene de noche porque era de los fariseos, y los fariseos eran un grupo muy celoso de la Escritura. Era un grupo muy religioso, un grupo muy exclusivo, que se creían que eran ellos los únicos elegidos que podían tener la interpretación correcta. Tenían una escuela, tenían maestros establecidos, tenían ya una línea académica, las cuales eran muy celosos, y Jesús no pertenecía a este círculo. Por eso nos dice la Escritura que vino a Jesús de noche. Quizás no querían que lo vieran de sus compañeros o las personas, que un maestro viniera a consultar a Jesucristo. Y nos dice que Nicodemo le dijo Rabí. Y me llama mucho la atención cuando dice Rabí. ¿Por qué? Porque Rabí era un título que se le daba a una eminencia, a alguien que tenía la autoridad, a alguien que no era cualquier persona común y corriente. Y para que un maestro, para que un principal de los judíos, para que un gobernante de los judíos dijera Rabí a Jesús, quería decir que él reconocía que Jesús no era cualquier persona. Y le dijo, sabemos, no dijo sé, sabemos. O sea que en su círculo académico, en su círculo de influencia, en todos sus amigos sabían que Jesús no era cualquier hombre. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él reconocía que en Jesús había algo muy importante, había en él algo muy especial. Porque nadie, dice Nicodemo, puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Él había visto de primera mano, quizás había andado por ahí merodeando mientras Jesús andaba en su ministerio, predicando el evangelio del Señor, mientras Jesús andaba sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos y dándole la vida, resucitando a los muertos. Y obviamente él supo reconocer de que él era un maestro venido de parte de ¿quién? No del enemigo, sino de parte de Dios, porque las señales y los milagros que Jesús hacía no eran de hombre común y corriente. Claro que tú y yo sabemos el día de hoy que Jesús obviamente siempre ha sido el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios, fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros sabemos hoy porque la Escritura así lo ha registrado y porque hemos estudiado la historia. Pero Nicodemo no. Nicodemo, lo que pasaba era que él estaba viviendo entonces la historia que tú y yo conocemos el día de hoy. A lo que Nicodemo no esperaba esa respuesta que le dijo Jesús. Él había venido quizás con la intención de platicar aquí entre nosotros, entre colegas. Vamos a
a intercambiar ciertos tipos de vista, o porque Nicodemo quizás era una persona, para ser un gobernante tenía que ser una persona mayor, una persona con experiencia, no se elegía a cualquiera, tenía que pasar por un filtro, y quizás vino para intercambiar ciertos puntos de vista con nuestro Señor Jesucristo, para quizás darle algunos consejos, algunos tips, como él tenía un hombre de experiencia, un hombre de carrera, quizás diría, este muchacho tiene potencial, tiene madera para hacer algo bueno, y lo voy a tratar de corregir para que no sea tan rudo, para que sea más amigable, o para que tenga más influencia dentro del círculo del pueblo de Israel. Pero Jesús, cuando escuchó esto de que sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas, señales que tú haces si no está Dios con él, Jesús simplemente fue directamente al grano, porque nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era la necesidad que tenía este hombre llamado Nicodemo. Jesús de plano le dijo, mira Nicodemo, te voy a decir una cosa, de cierto, o sea, en verdad te digo, no te miento, o sea, te estoy diciendo lo que es. Mira, si tú, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, fue una respuesta que quizás no se esperaba. Quizás esperaba que le dijera, oh no, pues gracias Nicodemo, pues qué bueno que reconoces que yo he venido de parte de Dios, y pues obviamente Nicodemo, pues Dios está conmigo, porque yo estoy sanando a los enfermos, los demonios se están yendo. Es más, Nicodemo, a ver, cuéntame Nicodemo, ¿qué más has visto o qué más sabes acerca de mí? No es como tú, no es como yo, que tú y yo, y que los predicadores hoy en día se interesan por saber qué es lo que dicen la gente acerca de uno. Jesús no. Jesús sabía quién era, pues Él es Dios, Él era Dios, Él es Dios. Y Jesús fue directo a la necesidad de la persona, que en este caso Nicodemo estaba careciendo de algo muy importante que no tenía, y era que no había nacido de nuevo. Jesús le dijo, mira, te lo digo así, directo al grano, no te voy a andar mintiendo, sino el que no naciere de nuevo no puede ver, para empezar, no puede ver el reino de Dios. A lo cual Nicodemo, en la escritura nos dice que le dijo, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre, nacer un hombre viejo, nacer un hombre siendo viejo? Y Nicodemo quizás hizo una respuesta así media infantil. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algunos se han atrevido, otras personas que han predicado respecto al tema, han dicho que Nicodemo como que le quiso decir, me estás vacilando, maestro, o sea, ¿cómo va a ser que un hombre siendo viejo pueda nacer otra vez y volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? A lo que Jesús, pues, como te digo, no se concentró en explicar o en caer en el juego de palabras de Nicodemo. Simplemente Jesús le volvió a decir, mira Nicodemo, lo que te estoy diciendo, Nicodemo, no es ninguna broma, no es no se me está ocurriendo a mí, simplemente te lo tengo que decir tal y como es, Nicodemo. O sea, Nicodemo, en verdad, te lo estoy diciendo en serio, te lo digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no va a poder entrar en el reino de los cielos. Si puedes ver aquí nos dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, nos dice aquí la escritura, mientras que por acá nos dice la escritura que el que no naciere de nuevo no puede ver. Primeramente, para ver el reino de Dios, tiene la persona que nacer de nuevo, y para verlo nada más. Pero para que la persona pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer del agua, nos dice aquí, del agua y del espíritu. Bueno, esto es algo muy importante, y Jesús se lo aclara de la siguiente manera. Nicodemo, mira, te lo voy a decir, te lo voy a explicar, porque prácticamente, Nicodemo, tú me dijiste que cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo, cómo acaso podrá entrar otra vez en el vientre de su madre, y se lo aclara aquí. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es carne. Lo que un bebé que nació de la carne, es humano. Pero luego lo dice, y lo que es nacido del espíritu. Ahora, aquí la palabra espíritu también significa viento. Lo que es nacido del espíritu, Nicodemo, es espíritu. Eso es, espíritu es. Y Jesús, pues, cuando le estaba explicando estas cosas,
Quizás Nicodemo puso una cara de asombro, puso una cara de ¿qué? ¿Qué estará diciendo este muchacho? Y Jesús le dijo al ver su reacción, mira Nicodemo, no te maravilles, o sea, no te sorprendas que te estoy diciendo, os es necesario nacer uno nuevo. No te sorprenda que te estoy diciendo a ti claramente, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, mira, el viento sopla, ¿verdad? ¿Y de dónde sopla el viento? Pues obviamente de cualquier parte. Quizás en esos momentos, mira, Jesús era un maestro por excelencia y Jesús tomaba todo lo que sucedía a su alcance para enseñar verdades. Quizás en ese momento soplaba una brisa ahí y se movían las hojas para un lado y luego se movían para otro lado. Quizás si había vegetación o había juncos que se movían para un lado o para el otro. Y el Señor aprovecha esto para decirle, mira Nicodemo, el viento sopla, ¿verdad? De donde quiere. E incluso oímos su sonido. Pero dice, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es muy importante que la persona nazca del Espíritu, del agua y del Espíritu, para poder ver el reino de los cielos y para poder entrar el reino de los cielos. El día de hoy hay personas a las cuales tú les predicas y no tienen el más mínimo interés por las cosas de la Biblia. No les importa las cosas de Dios. No quieren saber nada. No están interesados. No han nacido de nuevo. Ahora, para nacer de nuevo es necesario el trabajo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. No es un trabajo de hombre, porque lo que se nace de la carne, de papá y de mamá, es carne. Pero para entrar en el reino de los cielos, para nacer de nuevo, es una obra que solamente el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua, la palabra de Dios, es un agua que nos limpia y que nos hace ver nuestra condición. La ley de Dios, nos dice la palabra del Señor en el Salmo 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y los testimonios de Jehová son fiel, que hacen sabio al sencillo. Por eso Jesús le dijo, es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu para poder ver el reino de los cielos. Porque ¿cómo vas a tener fe para creer si nunca has escuchado el mensaje verdadero? ¿Cómo vas a creer si no tienes fe? ¿Y la fe cómo viene? Por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es como esa agua que te viene a transformar, que te viene a renovar. Esa agua que te renueva tu entendimiento, que te renueva tu forma de pensar, que te confronte, que te cambia tu filosofía que nos ha sido implantada durante toda nuestra vida. Es necesario nacer del agua, nacer de la palabra, involucrarse en la palabra del Señor y por medio del Santo Espíritu. Y Nicodemo le responde al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, pero ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Jesús, ¿cómo puede hacerse esto de nacer del agua y del Espíritu? A lo que el Señor Jesucristo le responde de manera que quizás Nicodemo aún queda más sorprendido. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mira, Nicodemo, ¿cómo es esto? O sea, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres un maestro, Nicodemo. Tú no eres un ignorante. Tú eres una persona versada y letrada en la ley de Moisés. Tú sabes muy bien lo que la ley de Moisés dice y no sabes, o sea, se supone, Nicodemo, se supone que tú eres un maestro, se supone que tú sabes lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Se supone que tú sabes esto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo puede hacerse esto? Así hoy en día, mi querido hermano, mi querido amigo, a veces hay nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros maestros o cualquier persona que te predica la palabra del Señor, simplemente te predica y nunca quizás se ha sentado contigo a platicar y a conversar contigo. Hermano, usted ya nació de nuevo. Hermano, tú ya naciste de nuevo. Hermano, tú ya te arrepentiste de tus pecados. Ya te convertiste, amado hermano. No, a veces ni nuestros propios líderes saben cómo guiarnos al arrepentimiento, a la conversión, a la justificación.
no saben nuestros queridos líderes, y los que saben no se dan el tiempo de tomarse para estar con las ovejas. Se supone que un pastor, ese es su trabajo, de pasar tiempo con las ovejas, de platicar con ellos, de ministrarlos, de aconsejarlos, de amonestarlos, de animarlos, todo lo que fuese necesario. Y así le dijo Jesús a Nicodemo: Nicodemo, eres tú maestro de Israel, eres tú el que sabe la Torá, eres tú el que conoce la ley de Moisés, eres tú el que conoce los salmos, los proverbios, los libros poéticos y los profetas, Nicodemo, y no sabes cómo es esto. ¿Qué estás haciendo entonces, Nicodemo, como dirigente de la iglesia? ¿Qué estás haciendo como dirigente de la nación, como maestro de Israel? Y así, desgraciadamente, mi estimado hermano, hay muchos maestros el día de hoy, muchos pastores que no nos guían al arrepentimiento, que no nos reprenden y que se ponen a hablar de cosas espaciales, ni siquiera especiales, de cosas espaciales como cosas con vocabularios que a veces los niños no entienden. Pero el Señor Jesucristo nos habla con un lenguaje llano, con un lenguaje clarito. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: mira, Nicodemo, de cierto te voy a decir, Nicodemo, mira, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesucristo sabía lo que decía. Él de lo que hablaba era de lo que sabía, y de lo que había visto, de eso estaba testificando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los predicadores, mi estimado amigo, mi estimado hermano, mi estimado pastor, mi estimado maestro? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos en la palabra del Señor. Tenemos que navegar, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que doblar rodillas, tenemos que pedirle a Dios dirección y entendimiento. ¿Para qué? Para poder guiar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, para poder predicar el evangelio y decirles que tienen que nacer de nuevo. Pero tenemos que saber lo que hablamos, porque hay gente que no sabe lo que hablamos. Por eso dice la Escritura que para ser un buen predicador no puede ser un neófito, o sea, no puede ser uno nuevo, sino que tiene que ser una persona experimentada y a quien Dios ha llamado para hacer su obra, que tenga la disposición, no nada más que hable por hablar simplemente. Y luego sigue diciendo el Señor Jesucristo: mira, Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales, no crees, ¿cómo vas a creer si te dijere las celestiales? Y Nicodemo le dijo: mira, Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, tú dices del reino de los cielos, pero nadie ha subido al cielo. O sea, yo, Nicodemo, yo soy el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y obviamente, como es el Hijo del Hombre que descendió del cielo, pues él había escuchado. ¿Escuchado de quién? Escuchado del Padre. Todo lo que tenía que decir y todo lo que tenía que hacer. Como maestro podemos tener la plena certeza, la plena confianza de que Jesús sabe, y Él sabe, y su palabra bendita es la única palabra en la cual podemos confiar a ciegas para que Dios nos guíe. Nadie, o sea, hay maestros, hay personas a las cuales tú debes de escuchar, poner atención y prestar oído a lo que te están diciendo. ¿Para qué? Y tan luego tú escuches, tienes que ir y escudriñar lo que se está diciendo para comprobar si lo que están diciendo es en verdad. Porque hoy se han amontonado muchos maestros malintencionados que agarran la piedad como fuente de ganancia, y se han levantado buenos o maestros como Nicodemos, que no tienen una mala intención, que no tienen esa intención de dañar al pueblo, pero que sin embargo no saben lo que dicen y no saben lo que están haciendo. Están entreteniendo al pueblo, no lo están dañando. No, claro, obviamente quizás no lo dañan, pero no los están guiando verdaderamente a una vida santa, a una vida consagrada. Desgraciadamente hoy el mundo eclesiástico evangélico, el cristiano, lo que se ha vuelto es mayormente puro entretenimiento, pura música, pura alabanza, puros sentimientos, y no hay predicación y no hay sana enseñanza. Y si hay sana enseñanza, y si hay enseñanza, no es sana. Hay mucha filosofía, y ni siquiera estos maestros de hoy en día se han dado cuenta que están contaminando
la palabra de Dios con filosofías orientales, con filosofías hinduistas, con filosofías griegas, gnósticas de la nueva era, espiritistas, muchísimas cosas. Hoy los pastores están contaminando. ¿Por qué? Porque no saben, o sea, no se apegan a las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino que teniendo comezón de oír, se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es un horror ver cómo hay personas, cómo hay mensajes que se escuchan bien, impresionantes, pero están añadiendo carga sobre carga a nuestros pobres y nuestros queridos hermanos. Y esto no se vale. Nicodemo, nadie subió del cielo, hermano mío, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Es de Él podemos tener la enseñanza segura. De Él podemos obtener el verdadero conocimiento que viene a través de su santa y preciosa palabra. Leyendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a identificar plenamente con el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede dar salvación. Y luego le dice Nicodemo, mira Nicodemo, así y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, obviamente, mi amigo, mi hermano, sabía lo que estaba hablando Jesús, porque Nicodemo no era un ignorante. Nicodemo era una persona muy sabia. Nicodemo sabía lo que había acontecido en el desierto cuando el pueblo de Israel, el mismo nuestro Señor, lo había liberado de Egipto, de la esclavitud, y lo conducía por el desierto. Pero el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que no quería obedecer la palabra del Señor. Era un pueblo que su corazón estaba todavía pegado a lo que era Egipto. Entonces el pueblo, ¿qué era lo que hacía? El pueblo pues se puso rebelde y Dios, pues en su misericordia, nuestro Señor se cansa la paciencia. Mira, te voy a decir una cosa, no canses la paciencia de Dios. Por favor, si Dios te dice algo y si tú te dices que eres pueblo de Dios, no le canses la paciencia, porque el Señor llega un momento que su paciencia llega hasta aquí y dice, basta. El Señor con ese pueblo que fue rebelde, dijo en el Salmo, nos dice la Escritura, Moisés dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es de dura servicio, o sea, pueblo necio que no conocieron mis caminos. Dios se disgusta también. ¿Por qué? Porque la persona no le hace caso, y mayormente sus hijos. Por eso, si tú temes a Dios, por favor, te lo pido, que tú obedezcas a Dios y le respetes y le ames. No te quieras pasar de la raya, porque nuestro Señor es amor, sí, Él es clemente, pero también es fuego consumidor, y cuando se enoja, y cuando corrige, corrige también, porque Dios al que ama, al que ha tomado por hijo, lo corrige. Si tú te dices hijo de Dios y no andas caminando rectamente delante de Dios y no te pasa nada, deberías de preocuparte. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera eres hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios y no andas caminando rectamente delante de tu Señor y te va de tropiezo en tropiezo, es porque Dios está tratando con tu vida. ¿Para qué? Para que te vuelvas al propósito divino. Porque nuestro Señor, al que toma por hijo, a ese lo corrige, nos dice la palabra. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Dios al pueblo de Israel le mandó muchas serpientes para que los picaran. Y eran serpientes venenosas y estaba muriendo la gente, y fue el pueblo y le dijo a Moisés, Moisés, hemos pecado contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová le dijo, mira, levanta una serpiente, levanta eso que lo está matando, esa serpiente, haz una serpiente de bronce y cuélgala sobre un asta. Y toda persona que mire a la serpiente, esa persona no va a morir. O sea, había que tener fe para creer que solamente por mirar a una serpiente la persona iba a estar viva. ¿Qué enseñanza nos da? ¿Qué enseñanza nos da esto? Lo que sucedió con el pueblo de Israel. Lo que te está matando es a lo que tú debes de mirar para que tú seas salvo. Y mira, ¿qué es lo que está matando al ser humano hoy en día? Lo está matando su pecado, lo está matando sus desviaciones, lo está matando que no hace caso a la palabra de Dios. El pueblo ignora la palabra de Dios. El pueblo anda en sus pecados, el pueblo anda en sus maldades, anda en sus perversiones. El pueblo lo está matando eso. Pero ¿cómo debes de ver el pecado? No lo debes ver en ti, sino en aquel que fue hecho como una serpiente que cargó nuestros pecados
para que cuando miremos a Él seamos salvos. Y es lo que nos dice la Escritura. Aquí lo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente fue levantada en el desierto, en un asta fue colgada, y todos miraban a Él y eran salvos. Cuando tú miras, cuando tú te das cuenta que aquel que murió en la cruz del Calvario, que aquel que extendió sus brazos, ese es el que fue cubierto con tus pecados y con mis pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, dice el verso 15, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, esto no es entretenimiento, esto no es para pasar el rato. Yo quiero animarte, por favor, a que busques de Dios con todo tu corazón, a que le sirvas, porque la vida es muy corta y si la desaprovechas de nada te va a servir. Tú que te dices cristiano, tú que te dices conocedor de la Escritura, por favor lea su Biblia, por favor pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios que le ayude a verdaderamente nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser muy triste, va a ser muy lamentable. De nada te va a servir que estés llegando a una iglesia, de nada te va a servir que estés cantando, de nada te va a servir que estés dando tus diezmos y tus ofrendas, de nada te va a servir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro Dios, lo que le interesa a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, es que tú verdaderamente le ames con todo tu corazón. Las iglesias están llenas de personas como Nicodemo. Muchos maestros, muchos pastores son como Nicodemo, que tienen mucho conocimiento, que tienen grandes títulos académicos y universitarios, doctorados. Los tienen, y qué bueno que los tienen, pero no saben guiar al pueblo al verdadero nacimiento. Pero tú, mi amigo, tú, mi hermano, que temes a Dios, búscale, ámale, síguelo, porque solamente tienes una vida, tenemos una vida, y si la desaprovechamos, qué triste y lamentable va a ser. Bueno, es todo lo que te tengo para compartir el día de hoy. Pues espero que este mensaje, esta palabra de exhortación te haya servido, y lo único que deseo es que Dios te ayude. Hey, esto es serio. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si tú no has nacido del agua, el agua representa la palabra del Señor. Si no has renovado tu mente, tu entendimiento con la palabra del Señor, vas a seguir con tu misma filosofía, con tus mismos pensamientos, con tu misma forma de ser. La palabra de Dios no ha hecho un cambio. Lo que te va a cambiar es la palabra del Señor, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y los testimonios de Jehová son fiel, que hace sabio el sencillo. Y si tú no has nacido del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Solamente vas a vivir una vez, no vas a vivir dos, no vas a reencarnar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No simplemente porque llegues a una iglesia te confíes de que porque algún día tú recibiste a Jesús, ya eres hijo de Dios. Asegúrate no de que tú hayas recibido a Jesús, sino que Jesús te haya recibido a ti. Asegúrate no de que tú conozcas a Jesús, sino que Jesús te conozca a ti. Porque en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre y profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor le responderá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, nunca os conocí, no os conozco. No dice te desconozco, simplemente va a decir nunca os conocí. O sea, nunca tuve una relación con ustedes. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, anímate, por favor, anímate a buscar a Dios, a buscarle con temor y con temblor, y de amarle con todo tu corazón, porque solamente vivimos una vez. Me despido de ustedes, no sin antes mandarles un abrazo a la distancia y deseando que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos estamos viendo hasta la próxima.